Hola, buenas noches. Mi nombre es Javier Saldaño y voy a hablar sobre el curso de proceso de desarrollo de software en donde yo hice el rol de Project Manager con tres grupos distintos. Eh, bueno, los equipos de trabajo constan de tres, que uno se llama VR Cuida, el otro se llama RGL y el otro Cursoreo. RG Cuida tiene que ver con un proyecto desarrollado en realidad virtual y el RGL más el Cursoreo son proyectos de aplicaciones web que están enfocadas en la planificación de la malla curricular de los estudiantes. Bueno, vamos a hablar primeramente del proyecto RGL+, que este proyecto, bueno, es de la asignatura de Proyecto Integrador de Software. La problemática trata de la planificación académica de los estudiantes. La solución tecnológica que hicieron fue una aplicación web que se enfoca en la planificación de la proyección de los estudiantes. Ya, la planificación de la proyección de la malla curricular de los estudiantes. Y bueno, el PM en este caso fui yo, que soy Ignacio Saldaña Hernández. Y bueno, el rol fue, lo que hice fue hacer que las cosas sucedieran, ya movilizando el objetivo, direccionando al equipo, em, ir dándole pautas de lo que hay que hacer y de lo que hay que hacer en el futuro. Ya avanzando en conjunto, viendo qué cosas podemos ir mejorando. Y bueno, los integrantes de este proyecto, RGL más, son Sasso, Daniela Infante y Maximiliano Pizarro. Bueno, aquí se ve la cantidad de tareas por sprint y la cantidad de tareas realizadas también por cada sprint y de cada integrante. Bueno, en este diagrama que es un poco más detallado, podemos ver que, bueno, primero que nada explicar que aquí aparecen, bueno, vamos a volver un poquito. Eh, Esto está desarrollado o explicado desde el sprint número 3 al número 5, ya en donde el número 5 es el actual. ¿Y por qué no el uno y el 2? Porque cuando partí haciendo el curso, utilicé otro tipo de herramientas que me di cuenta que no era una forma óptima de llevar el conteo y con respecto a la que tengo ahora, que es usando el Jira y todas esas herramientas. Por lo que esa información no estaba bien definida y no aportaba mucho al enriquecimiento de la presentación. Por lo que decidí presentar de lo que he aprendido de mejor manera hasta en adelante. Ya. Bueno, entonces como explicamos esa parte, ahora dice horas totales del backlog después del sprint 2. Es decir, que esto es lo que quedó después de la presentación que tuvimos. Este proyecto quedó con 88,5 horas. Y bueno, las horas disponibles del equipo son 27. Para el sprint 3 se trabajaron 27 horas y por terminar cero, es decir, que se cumplió el sprint, se cumplieron las tareas realizadas. Y después de terminar el sprint número 3 quedaron 61,5 horas y se asignaron otras 27 horas en el sprint 4 y se terminaron todas las tareas, por lo que no hay que terminar ninguna hora, o sea, también se cumplió el sprint 4. El backlog quedó con 34,5 horas y el sprint 5, el que está en proceso, por terminar, se asignaron 30 horas en este caso el equipo y en el backlog solamente quedarían 4,5 horas, es decir, que el proyecto total ya está casi por finalizar. Bueno, eh, aquí dice por terminar 30 horas porque no pudieron hacer mucho en estas 2 semanas porque era la semana de prueba. Además tenían que estudiar. Y en realidad sí han avanzado en este último sprint, en el sprint número 5, pero debido a que mi Jira, se bloqueó, los compañeros no pudieron acceder a ese contenido y no pudieron como cambiar la hora de las tareas. Por lo que no puedo tener información de ese. Bueno, igual di constancia en el grupo sobre qué es lo que pasa qué es lo que pasó con mi Jira y mostré una foto de él. Nunca había pasado y no supe qué hacer y le intenté meter mano y no pasó nada. Bueno. Continuando, estas son los Sprint 3, Sprint 4 y Sprint 5, pero mostrados por hora y por cada integrante, en donde vemos que cada uno trabajó alrededor de 9 horas, que era lo que tenía que asignado cada integrante por sprint.
Ya, y la tasa de variación del alcance no tuvo ajuste, por lo que es 0%. Esto quiere decir que no hubieron ni eliminación de tareas ni añadieron tareas, así que se mantuvo igual desde que inició hasta que terminó. Hasta el momento. Bueno, aquí hay un control de las horas trabajadas, de cómo se llevó el conteo. Y acá podemos ver el burn down chart del sprint número 3. Que, a ver, voy a mover esto un poco. Ya, no sé si se ve bien. Ya, bueno, el sprint 3 es del 20 de octubre hasta el 2 de noviembre. Ya, y aquí podemos ver que el burn down chart nos indica que en el día a día empezaron a desarrollar el proyecto y en realidad no pasó eso, sino que desde el día a día empezaron a anotar las tareas. Porque se le había olvidado al equipo ir colocando las tareas, lo que eso nos dio una enseñanza de que había que ir recordando al equipo de que pusieran las tareas en el Jira y que no solamente desarrollen y lo dejen así, sino que lo vayan llevando una contabilización. Por lo que se tomó en cuenta en el sprint número 4 que es del 3 de noviembre al 16 de noviembre, que ir recordándoles continuamente que vayan finalizando las tareas que ya han terminado. Por lo que ahora se puede ver un gráfico más relevante y más acorde a lo que iba pasando en el desarrollo. Bueno, este gráfico es el Burn Down Chart global, que está por sprint, donde la línea base parte desde el sprint final, o sea, desde que termina el sprint 2, desde ahí quedan 84 horas. eh, Desde ahí se toma hacia adelante. Es decir, en el sprint 3 como se terminó todo bien, el gráfico está bien, está acorde. En el sprint número 4 también se terminó todo. Y en el sprint número 5 eh, aquí no se ha terminado porque todavía está en proceso. Y como se marcó o como se dijo que las horas estaban, como que no se podía registrar la hora correctamente debido a al bloqueo del Jira, esto va a quedar así. Pero si se ve, quedan 30 horas para que termine el sprint 5. Ya, y eso es lo que falta por trabajar. Bueno, y en el Burn Up global podemos ver que el trabajo completado acumulado hasta el sprint número 4 está súper bien. Y las horas que faltan por terminar en el sprint 5, como indica el gráfico, es debido a que está en proceso este. Y además no se han podido registrar las horas como corresponde de este sprint. ¿Ya? Bueno, en la retrospectiva, el desempeño del equipo, bueno, el equipo tuvo una comunicación constante entre ellos y conmigo también. Se autorregulaban, programaban en un momento, en tiempos definidos, que eran los fines de semana. Y además que yo les daba el direccionamiento de cómo podían seguir, qué es lo que les faltaba y qué es lo que llevaban bien hasta el momento. Bueno, el cumplimiento del objetivo se cumplió el objetivo, sí. En el sprint 3 se cumplió el objetivo de diseño. En el sprint 4 se completaron los objetivos de implementación de la API UCN, de algunos módulos en específico. Y el proyecto va a terminar súper bien, así como va. De hecho, como se mostraba, quedan 4 horas del backlog y les queda otro sprint por terminar, por lo que ya se ve que ya van súper bien y va a terminar el proyecto acorde al tiempo. Bueno, lecciones aprendidas. Bueno, el espacio de reunión que se da cuando uno conversa con el equipo es súper bueno ya que ahí se coordinan ellos mismos y no es necesario yo conversar con ellos para que se coordinen, sino que es como una conversación que le faltaba al equipo que en ese espacio se puede dar. Bueno, el seguimiento estandarizado, es decir, una herramienta para llevar un seguimiento acorde, es súper relevante ya que si uno lo hace a su manera, van a haber cosas, falencias o cosas que van a faltar para el análisis posterior. Y una herramienta como el Jira de monitoreo y de control es súper eficiente para un tipo de estos tipos de proyectos de software. Bueno, y para terminar, el equipo era puntual, asistieron a todas las reuniones, tuvieron asistencia total y eran coordinados y no hubieron mayores complicaciones con el tema. Bueno, pasando al siguiente equipo. Al siguiente proyecto, bueno, este se llama Cursoreo y es de la misma.
es el mismo tipo de proyecto. Es decir, que se hizo en el ramo proyecto integrador de software. La problemática es la planificación académica de los estudiantes a lo largo de su carrera. Y la solución tecnológica era una plataforma en donde podían planificar su malla curricular a lo largo de su periodo académico. Bueno, el PM fui yo nuevamente, Javier Saldaña, y mi rol fue que hacer que las cosas sucedieran, que se pudieran movilizar como corresponde, que supieran el paso a paso a seguir, qué es lo que les faltaba, qué es lo que venía, qué es lo que podían mejorar y la forma de cómo ir mejorando la comunicación también. Bueno, los integrantes son Benjamín Rojas, André Hidalgo y Benjamín Torres. Ya aquí se muestran las tareas que se asignaron cada uno en los sprints y las tareas que se realizaron también, que terminaron. Bueno, y como se puede ver en el sprint 5, por las pruebas se añadieron tareas, pero no las han podido terminar, aunque sí han avanzado, pero no se ha podido tomar el registro. Em, bueno, aquí ellos después del sprint 2 terminaron con 108 horas, es decir, em, que eso les quedaba por terminar. Las horas del equipo son 27, ya que son 3 integrantes y son 9 horas por cada integrante en una sprint. Bueno, en el sprint 3 hicieron 27 horas y terminaron las 27 horas, puede decir que por terminar quedan cero. Luego el backlog quedó con 81 horas. Para el sprint 4 se añadieron 27,5 horas y terminaron las 27,5 horas, por lo que el backlog quedó con 53,5 horas después del sprint 4. Bueno, y el sprint 5 está en proceso, se asignaron 29 horas y en el backlog quedaron 24,5 tareas, es decir, que si sumamos estos dos, les quedarían 53,5 horas. Bueno, estas 29 horas las van a terminar en el sprint 5 y en el sprint 6, que sería el último, terminarían estas 24,5 horas les quedaría tiempo de sobra para terminar y ajustar errores. Bueno, aquí podemos ver las tareas asignadas, que son, perdón, las tareas por horas asignadas. No, perdón, las horas que tuvieron que desarrollar cada equipo por cada sprint. Y bueno, casi todo alrededor tenían 5 horas, perdón, 9 horas asignadas, ya que era como lo normal, lo estándar. Bueno, en el sprint 5 se añadieron un poco más de horas, ya que abarcaron 29 horas, ya, así que hay una diferencia, pero muy leve. Bueno, y la tasa de variación del alcance no tuvo ajuste, por lo que es 0%, es decir, que aquí tampoco se añadieron más tareas o se eliminaron tareas. Es decir, que se han quedado con lo que... Perdón. Se han quedado con lo que... con el mismo proyecto que tenían desde un inicio. Bueno, el Sprint 3 era del 20 de octubre hasta el 2 de noviembre y se llevó un conteo más o menos así. Bueno, este equipo, desde el día 8 empezaron a, a colocar como finalizadas las tareas, es decir, que fue más activo con el Jira desde un inicio. Eso está bien. Y se llevó un control más armonioso de las tareas finalizadas. Bueno, pero igual se repitió el proceso de ir avisando desde antes el tema de que vayan recordándoles, que vayan asignándoles las tareas finalizadas, las que ya terminaron, etcétera. Bueno, y para el Sprint 4, que era desde el 3 de noviembre al 16 de noviembre, se asignaron muchas más tareas, que eran como tareas más pequeñas, y estos fueron terminándose a lo largo del desarrollo, que fueron, que de hecho empezaron desde el día 4 ya hasta el día 14. Siempre fueron un poco arriba del sprint, como de lo habitual, pero de todas formas terminaron acorde. Bueno, y si se fijan bien, de hecho en estos días, en los días 7 y 8 son los días de fin de semana. Como el 13 y el 14 eran los días donde más avanzaban, por lo que se puede interpretar también esa inferencia. Ya, bueno, a este equipo le pasa algo similar al anterior, que en el burn down chart global, en el sprint 3 y el sprint 4 van súper bien, pero en el sprint 5, como estaba la semana de pruebas, además que se me cayó el Jira, no puedo ingresar las tareas, aunque sí han avanzado en el proyecto,
Aquí representa que les faltaría avanzar el Sprint 5 para ir acorde a lo que se espera. Ya, y en el Burn Up chart podemos ver que el trabajo completado van súper bien hasta el Sprint 4 y estas serían las tareas que les quedan por finalizar en el Sprint 5. Ya, es decir, ese tramo solamente. Bueno, el desempeño del equipo es súper, tienen una buena comunicación, también se autorregulan. Ellos tenían definido que trabajaban todos los sábados y domingos en la tarde juntos, em, por lo que yo me dedicaba a recordarles y a apoyarlos en torno al desarrollo esos días. Bueno, también se cumplieron los objetivos del sprint, claramente, lo del desarrollo y la implementación de la lógica de negocio de la plataforma. Em, y el proyecto se ve que tiene buen ritmo y va a terminar en el tiempo acorde que sería más o menos como el 15 de diciembre. Eh, bueno, lo mismo de delante, que el espacio de reunión es súper importante para que el equipo se pueda coordinar, ya que quizás no tienen esas conversaciones en otros, podrán ser amigos o conversar todo el día, pero no tienen ese espacio como enfocándose en el proyecto como tal. Por lo que este espacio de reunión estoy yo con el equipo, es súper bueno para que se puedan coordinar. Además del seguimiento estandarizado que se hace con el Jira, la verdad es que pude llevar el conteo de tres proyectos de mejor manera gracias a esa herramienta en torno a la forma anterior que se estaba haciendo de manera con Excel, con Word, más arcaica, por así decirlo. Bueno, y el equipo en sí era puntual, asistieron todas las reuniones y no hubieron muchas complicaciones. Ya súper buen equipo y tanto el RGL más como Cursoreo, muy buen equipo. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, el proyecto es de Proyecto Integrador Gestión TI. Bueno, esto abarcaba la problemática de escasas actividades recreativas para personas seniles o adultos mayores o con algún problema de movilidad reducida, por lo que su solución tecnológica era crear una aplicación de realidad virtual para brindar un espacio de recuerdo y memoria en torno a Coquimbo. Ya, de hecho, la plataforma se llama Coquimbo del Ayer. Y está enfocado en personas con movilidad reducida, adultos mayores, entre otras personas que puedan, ¿no?, utilizar esta aplicación. Bueno, el PM fui yo, Javier Saldaño, y el objetivo o mi rol de PM era ayudar a los compañeros a movilizar lo que tenían que hacer, a estructurarlos, a ordenarlos, a saber cuál era el paso primero y cuál era el paso segundo, y ir descubriendo cómo podemos mejorar el desempeño del equipo. Bueno. Aquí podemos ver los integrantes: Francisco Estudillo, Jorge Busto, María Quiroga y Constanza Vázquez. Y se ve desde un inicio de que desde el Sprint 3 no completaron tareas y solamente se completó una. Y en el Sprint 4 podemos ver que ya se empezó a trabajar más, pero de todas formas fue insuficiente el desempeño. Por lo que en el Sprint 5 ya, donde empezaba la semana de prueba y además que se bloqueó el Jira, todo esto ya empezó a flaquear demasiado. Bueno, las horas totales del backlog después del Sprint 2 fueron 135,5. Ya, cabe destacar que los proyectos duraron aproximadamente casi 200 horas los tres, y este proyecto en particular quedó con más horas que todos, que serían 135,5 horas. Ya, las horas disponibles del equipo son 36 debido a que son cuatro integrantes. Y en el sprint número 3 solamente completaron 1,5 horas. Es decir, que por terminar le faltaban 34,5 horas. Ya, también pasó algo entre medio que los clientes, es decir, la municipalidad, le iba cambiando o ajustando el alcance continuamente, por lo que no sabían si desarrollar o no lo que estaban haciendo, y lo que desarrollaban tenían que cambiarlo debido a los cambios de alcance que tenían los clientes. Ya, por lo que se eliminaron 43,5 horas del backlog inicial
Y estas 94 horas quedaron de 135,5 menos 33,5 más las 34,5. Es decir, que en el fondo quedaron 94 horas. Ya, bueno, estas 94 horas em, se hicieron, en el sprint número 4 se hicieron 22 y por terminar quedaron 29. Ya, aquí hay muchas horas. Si empezamos a sumar, aquí quedaron tareas que son del sprint anterior, que no se hicieron. Por lo que estas tareas se pasaron para acá, para el sprint número 4. Se hizo la resta correspondiente y el backlog después del sprint número 4 quedó con 72 horas. Es decir, que tampoco avanzaron mucho. Bueno, y en el sprint 5 se asignaron 51,5 horas, es decir, más de las que pueden abarcar, que son 36, porque tienen tareas atrasadas. Y las horas por cumplir del backlog son 20,5. Es decir, que el proyecto puede terminar porque le quedan dos sprints y este que están haciendo el 5 y les quedaría el sprint número 6. Pero así como van, bueno, eso se va a dar más adelante, esa retroalimentación. Bueno, aquí se ven las tareas que se hicieron los integrantes, que se asignaron los integrantes por cada sprint y las tareas que hicieron. Es decir, que en el sprint número 3 solo trabajó Francisco Estudillo y en el sprint número 4 ya trabajaron todos, pero de todas formas no completaron sus tareas. Es decir, que quedaron deficientes con el desarrollo. Y en el sprint número 5 mucho menos. ¿Ya? Bueno, es decir que en total de todo el semestre las personas, los integrantes trabajaron, uno trabajó 9 horas, otro 3,5 horas, otro 5 y otro 6. Bueno, esta es la tasa de variación del alcance, donde podemos ver que pasó de un 135,5 inicial, con las tareas eliminadas 43,5, y el backlog actual quedó en 92 horas, por lo que se redujo el alcance en un 32%. Es decir, que del sprint 3 al sprint 5 el alcance se redujo un 32% de lo que se esperaba. Bueno, este es un control de horas del sprint número 3 del 20 de octubre al 2 de noviembre. Y como se puede ver que aquí solamente trabajó Francisco Estudillo, no se avanzó nada, es decir, que quedó prácticamente igual, no hubo ningún avance. Y este fue por gracia de que se tuvieron que sumar las horas que correspondían. O sea, las tareas, se tuvieron que asignar las tareas que no se hicieron al sprint número 4. Además de añadir las tareas que deberían hacer para el sprint número 4. Y algo extraño es que en este sprint sí trabajaron más, es decir, que desarrollaron más de lo que hicieron en el sprint número 3, por lo que aquí se desarrolló bastante el avance. Aquí se mantuvo plano, es decir, que no se trabajó, no se marcó en ninguno de estos días hasta los últimos días. Es decir, que en este proceso, en el sprint número 4 yo ya estaba entregando como avisos, les preguntaba cómo estaban, etcétera, para saber el avance y no se veía avance de ninguna forma. Podemos ver que al inicio partió y ya al final del sprint, es decir, como de manera apurada o como mucha iniciativa al inicio. Bueno, y en el burn down chart global, podemos ver que de esta forma no se ve tan como lejano el alcance, ya que son 48,5 horas la diferencia en el sprint 5. Em, Se ve que se puede progresar en el desarrollo del proyecto. Em, pero hasta el momento no se ve nada concreto. Ya, de todas formas, se ve que queda mucho trabajo por terminar y no se ve como un avance concreto del equipo o una como iniciativa del equipo. Bueno, y en el burn up, como el trabajo completado, acumulado, bueno, podemos ver que tienen muy poco trabajo completado, lo que quiere decir que entre terminar el proyecto y lo que llevan, les queda mucho, por lo que eh, o al equipo le va a ir mal o va a tener que irse a recalificación, pero terminar el proyecto va a ser muy difícil debido a que les faltan muchas horas por trabajar que tenían que hacerlo en los empleos anteriores.
Bueno, de todas formas el equipo tenía una comunicación constante con ellos y conmigo, eh, pero también tenían un retraso constante. Y el tema no era que no había comunicación, sino que había una dificultad con el alcance debido a que se mencionaba una cosa por parte del cliente, luego se pedía otra, luego se había que devolver a hacer, a pensar otra vez la lógica, etcétera. Era un cambio constante en el alcance del equipo y no se pudo llevar bien el desarrollo. Y bueno, como dice ahí, variaciones en el desarrollo. ¿Que cumplió el objetivo del sprint? No, porque el objetivo se hacía en un inicio, luego se cambiaba en otro. Había que volver a deshacer la lógica que se había hecho para hacer otra, etcétera. No era constante los acuerdos que se llevaban a cabo entre el cliente y el equipo. El proyecto se ve que terminará, no terminará, por lo que quedarán como tendrán que hacer algún ajuste o algo ahí con el profesor del ramo. Eh, pero se ve muy mal pronóstico para ese equipo. Bueno, la lección aprendida, el espacio de reunión, la verdad que es súper buen espacio. Hace que las personas se coordinen y es donde más conversan porque son como conversaciones que quedan guardadas ya y en ese momento se pueden expresar. Bueno, el monitoreo entre cliente y estudiante, eso es algo que debe tener eh, el profesor a cargo, o si es posible, las personas que están encargadas de hacer ese enlace del estudiante con el cliente, que es la municipalidad, ya que pasó este tema de que el alcance se iba variando mucho y al final no se pudo construir nada. También el curso tenía doble dificultad debido a que el proyecto no era un proyecto individual por cada cliente, sino que era un proyecto en conjunto con todo el curso. Además que tenían que conversar con un cliente, por lo que la dificultad se multiplicaba. Y bueno, también por mi parte, la falta de aptitudes para incentivar el desarrollo, es decir, que a pesar de que les preguntaba cómo podía hacer para ayudarlo a desarrollar o a incentivarlo a desarrollar, si estaba bien lo que hacía, como de avisarles, etcétera. De todas formas, siento que faltó más habilidad para poder incentivar el desarrollo, como se mencionó. Bueno, los puntos importantes es que todos asistieron a las reuniones, eran puntuales. Bueno, había mucha incertidumbre y cambios constantes por parte del cliente, lo que no dejaba avanzar al equipo. Había un curso entero trabajando en el mismo proyecto que lo hacía más complejo. Y dentro del mismo curso había problemas de comunicación incertidumbre entre todos. Ya estaban todos lidiando con ese tipo de incertidumbre, por lo que en ese ramo o en esa modalidad hay varias oportunidades de mejora para desarrollar. Bueno, y para terminar, a mejorar lo que podemos hacer a mejorar en los próximos proyectos, bueno, es explotar todas las herramientas de Jira para abordar completamente los proyectos. Es decir, faltó utilizar el cronograma, de mejor manera la épica, la historia, es decir, que se le puede eh, sacar el máximo provecho a una herramienta como Jira, ya que es primera vez que la uso. Em, Sentí que la usé bien, pero sentí que se podía usar mucho más, que se podía abarcar más el proyecto si uno sabía utilizar bien la herramienta. Por lo que ese tipo de cosas es crucial para los próximos proyectos. Eh, Como había dicho, usar el cronograma, que es súper importante controlar el tiempo. Así saber, por ejemplo, si uno controla bien el tiempo, sabe qué son las cosas que va a necesitar, las licencias las licencias de servicio de plataforma puede comprar en cierto tiempo. Y sabe cierto computador comprar, algún PC si necesita algún espacio en memoria, etcétera, o si tiene que comprar un servicio en la nube para alojar la aplicación, etcétera, sirve para gestionar todo ese tipo de cosas. Bueno, y brindar más espacio de comunicación de equipo porque
ese tipo de instancia es donde el equipo se coordina y no se aleja tanto de lo que tiene que hacer cada uno y se puede abordar mejor los los tiempos de cada equipo y el apoyo. Bueno, esa ha sido mi presentación, así que muchas gracias.